es la percepción? Cuando nos referimos a la percepción, es un proceso mediante el cual nosotros los seres vivos adquirimos información sensorial a través de los sentidos, la organizamos y le damos significado para comprender el mundo que nos rodea. En otras palabras, la percepción es la manera en que nuestro cerebro recoge y procesa la información sensorial que proviene de nuestros sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La percepción es un proceso complejo y multifacético que involucra tanto procesos físicos como cognitivos. El cerebro no solo recibe la información sensorial, sino que también la interpreta y la organiza en una experiencia coherente y significativa. Esto significa que la percepción no es simplemente una cuestión de ver, oír, oler, saborear o tocar, sino que también de cómo el cerebro procesa y da sentido a esa información sensorial. ¿Cómo se desarrolla la percepción? La percepción se desarrolla a través de un proceso complejo que involucra tanto procesos físicos como cognitivos. El proceso de la percepción puede ser dividido en 3 etapas principales, que es la sensación, la organización y el reconocimiento. Vamos a ver una por una. ¿Qué es la sensación? La sensación es el proceso mediante el cual los sentidos recogen información del entorno y la envían al cerebro. Incluye la captación de estímulos a través de los sentidos como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y la transmisión de esa información al cerebro a través de los nervios. Recuerden que el punto de partida de la percepción es la sensación. No puede haber percepción sin antes haber experimentado algún tipo de sensación. Como segundo proceso está la organización. La organización es el proceso mediante el cual el cerebro organiza y da sentido a la información sensorial recibida. Durante la organización, el cerebro utiliza la información recibida para formar una representación mental del mundo que nos rodea. Esto incluye procesos como la percepción de la forma, el tamaño, la profundidad y el color y la textura. Como tercer proceso está el reconocimiento. Es el proceso mediante el cual el cerebro interpreta y da significado a la información sensorial organizada. Durante el reconocimiento, el cerebro utiliza la información previa y las expectativas para identificar y categorizar objetos y eventos en el entorno. Ejemplo, vemos una mesa. El cerebro utiliza la información previa para reconocerla como un objeto útil para colocar cosas encima. Existen varios tipos de percepción, algunos de los cuales incluyen la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción táctil, percepción olfativa, gustos y percepción kinésica. También está la percepción y envejecimiento, percepción y emoción, percepción y cultura. Ahora vamos a conocer un poco acerca de la transducción. En el sistema nervioso típicamente se refiere a un evento estímulo-alerta en donde un estímulo físico se convierte en un potencial de acción que se transmite a lo largo de los axones hacia el sistema nervioso central para su integración. Es un paso en el largo proceso del procesamiento sensorial. Procesamiento subcortical. La activación de los receptores sensoriales se genera a partir de todas las acciones que nos proporciona el medio. De manera textual, la información que absorbemos del medio es enviada a nuestro sistema nervioso central por causa de los nervios craneales y espinales. Los sistemas táctiles, los sistemas visuales y la información auditiva
responden a un mismo esquema. La conexión de neurona a neurona, que conocemos como el axón, es el puente para hacer posible toda la reacción de acuerdo al nervio que interviene, con excepción del sistema olfativo. Se puede dividir el procesamiento de la información sensorial en dos clases: procesamiento subcortical y procesamiento cortical, aunque la mayor parte de los sistemas sensoriales comienzan en las estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral, que es donde se cree tiene lugar la percepción. De las estructuras subcorticales, la principal es el tálamo. Toda información sensorial, a excepción de lo olfatorio, debe pasar por el tálamo antes de llegar a la corteza, más precisamente por los núcleos de relevo de la información sensorial, como son el de la visión, el núcleo geniculado lateral; el de la audición, el núcleo geniculado medial; el del gusto e información somatosensorial, como la propiocepción, la sensación táctil, la sensación térmica, sensación de dolor o de presión, es el núcleo ventral posteromedial; y la información somatosensorial, núcleo ventral posterolateral. Hay que tener presente que el tálamo no es una simple estación de relevo de información sensorial, en tanto que participe activamente en su procesamiento. La información que llega al tálamo lo hace de una manera extremadamente organizada. La corteza cerebral y el procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la capa externa de tejido neuronal que recubre el cerebro y desempeña un papel fundamental en el procesamiento de la información sensorial, el pensamiento, la percepción y la producción de movimiento. Se divide en diferentes áreas que se especializan en distintas funciones, como la percepción visual, el lenguaje, la memoria, el control motor, entre otras. El procesamiento cerebral se refiere al conjunto de actividades que realiza el cerebro para interpretar la información proveniente del ambiente y generar respuestas adecuadas. Este proceso implica la recepción de estímulos sensoriales, su interpretación a través de diferentes áreas de la corteza cerebral y la generación de respuestas motoras o cognitivas. La corteza cerebral está formada por miles de millones de neuronas interconectadas que trabajan en conjunto para procesar la información. Cada región de la corteza cerebral está especializada en funciones específicas, pero todas interactúan entre sí para producir respuestas complejas y coordinadas. El procesamiento cerebral involucra la transmisión de señales eléctricas y químicas entre las neuronas, así como la modulación de la actividad neuronal a través de neurotransmisores y conexiones sinápticas. Este proceso es fundamental para nuestra capacidad de percibir el mundo que nos rodea, tomar decisiones, recordar información y realizar actividades cotidianas. ¿Qué son las agnosias? Las agnosias es la pérdida de la capacidad de transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas, por lo que el paciente, a pesar de ver, oír o sentir, no puede reconocer los estímulos visuales, auditivos o táctiles. ¿Por qué sucede la agnosia? La agnosia aparece en los casos de lesiones de la corteza parietal, temporal y occipital. Las zonas afectadas son las llamadas áreas de asociación que participan en el análisis e integración de información de una o varias modalidades sensoriales. Tipos de agnosia. 1. Agnosias visuales. Es la incapacidad para reconocer estímulos visuales familiares a pesar de que se conserva al menos parcialmente la sensación visual, es decir, el defecto perceptual no deriva de una falla en la resolución visual o de una ceguera. 2. Agnosias espaciales. Es la incapacidad perceptual para reconocer e integrar información espacial sin que exista una alteración sensorial primaria que la justifique. Incluiría alteraciones en el reconocimiento de la orientación de líneas, defectos en la percepción de profundidad, alteraciones en el manejo espacial y fallas en la memoria espacial. 3. Agnosias auditivas. Se refiere a la incapacidad de reconocer los estímulos auditivos verbales y o no verbales. Para algunos autores, la agnosia auditiva incluiría únicamente la incapacidad de reconocer la naturaleza de los estímulos no verbales. 4. Agnosias táctiles. La pérdida de reconocimiento táctil de objetos con una adecuada sensibilidad primaria se denomina anterognosia. 5. y última, agnosias somáticas.
Por azotomagnosia se entiende una alteración en el conocimiento del esquema corporal como consecuencia de una lesión cerebral.